yo me encontraba cortando caña de maíz. Entonces fui a encender un cigarro y vi una nave que venía para abajo. Entonces, antes de llegar abajo, frenó y bajó suavemente. Cuando aterriza, veo que sale un hombre de ahí adentro camuflajeado. Entonces da la vuelta y se recuesta a la nave. Domingo, 15 de octubre de 1995. En horas de la mañana, un objeto volador no identificado es observado en la localidad de Torriente, 127 kilómetros al sudeste de La Habana. Adolfo Zárate, un campesino del lugar, declara haber presenciado un objeto desconocido en forma de platillo, que descendió durante breves minutos en tierras que cultivaba. El hecho fue reflejado por la prensa, que le dedicó grandes espacios, asociándolo también con una oleada de avistamientos ovnis, que a continuación tuvo lugar en casi todo el país. Cuba. A pesar de estar situada en una zona donde los reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados son demasiado frecuentes, ha parecido, sin embargo, mantenerse al margen de estos acontecimientos. En la isla, la divulgación del tema OVNI no ha alcanzado los niveles del resto del mundo, y la población lógicamente se muestra mayoritariamente escéptica ante las supuestas evidencias que demuestren la existencia del fenómeno. Por lo que, llegado este momento, los recientes acontecimientos en el país hacen que muchos se pregunten ahora: ¿existen realmente ovnis en Cuba? De los tiempos de la conquista data una de las leyendas más conocidas sobre fenómenos luminosos en Cuba. Esta tiene lugar en la zona este de las provincias orientales. La leyenda nos cuenta cómo el cacique Aduey, que había dirigido una rebelión contra los colonizadores españoles, fue apresado y quemado vivo en la hoguera. Entonces, de las enormes llamas, se desprendió una misteriosa luz que vagaría errante por aquellos lugares, esperando la hora de la eterna venganza. Nació así la leyenda de la Luz de Yara. Durante siglos, el extraño fenómeno ha sido visto por los habitantes de la zona, quienes lo describen como una enorme luz que unas veces surge de lo alto de las montañas y otras viene desde el mar. La luz, de un color rojo intenso, se fracciona en varias partes de diferentes colores y comienza a realizar extraños movimientos, semejantes a saltos, como si jugaran. Entonces, se vuelven a unir, tomando la forma original para luego desaparecer. No faltan tampoco quienes aseguran haber sido paralizados por la luz al acercársele demasiado. Esta y otras características de la Luz de Yara parecen asemejarla al fenómeno OVNI. Si esto es así, ¿qué es lo que han visto durante años los habitantes del lugar? OVNI es objeto volador no identificado, que es una sigla que viene del inglés de UFO, Unidentified Flying Object, que es un término en la jerga de los controladores de vuelo de los Estados Unidos, que se utilizaba para designar a aquellos aviones o aquellos objetos que estaban volando que no se podían identificar, ¿no?, cuando aparecían en la pantalla de los radares. Luces de todo color, forma y tamaño aparecen reportadas en Cuba desde mucho tiempo. En el mes de diciembre de 1800, el naturalista Alejandro de Humboldt y su amigo el francés Jaime Bonpland navegaban hacia La Habana provenientes de Venezuela, cuando al encontrarse al suroeste de Isla de Pinos, presenciaron un extraño fenómeno aéreo. A un lado de la luna apareció lo que describirían como un gran arco de colores prismáticos, pero de espectro opaco, que después de estar estacionado varios minutos, bajó gradualmente y se hundió en el horizonte. La noche siguiente, a una distancia de un cuarto de milla, vieron una llama que corrió por la superficie del mar hacia el sureste, iluminando la atmósfera. Una vez que llegamos, ¿no?, al acuerdo de suponer
que los ovnis son naves que vienen de otro mundo y que vienen con tripulantes, debíamos preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son esos mundos? ¿De dónde vienen esos mundos? Bueno, la primera suposición es que vienen de otro planeta, o sea, de un mundo que está fuera de nuestro sistema solar, o incluso en una época se pensaba que venían de nuestro propio sistema solar, digamos de Marte, y por eso a los extraterrestres se les llamaba marcianos, o que vengan de otro lugar venciendo la barrera de la velocidad de la luz y de las grandes distancias. Otra de las suposiciones es que ese otro mundo sea un universo paralelo, o sea, otro universo al que se puede pasar a través de un cambio físico que se le llama el salto en el hiperespacio. Otra de las posibilidades, otro de esos mundos, sería otra dimensión, un mundo de una dimensión diferente, no necesariamente este universo paralelo, y que tiene otras características físicas, pero que se proyectan sobre nuestro universo y llegan acá. Y otra de las opciones, que a mí me gusta mucho también, es la del movimiento en el tiempo, que estos vengan de otro instante del tiempo de nuestro propio universo, o de cualquier otro lugar. O sea, que sean naves que vienen o de un pasado muy remoto, cuando existía una civilización muy avanzada, o de un futuro muy lejano. La fecha de aparición de los ovnis oficial en la época contemporánea se registra en el año 47, cuando un hombre de negocio norteamericano llamado Kenneth Arnold, volando sobre Washington en su avioneta particular, divisó lo que él definió textualmente como 9 objetos redondos que parecían platillos de café invertidos y unidos por los bordes. De ahí para acá se acuñó el popular término de platillos voladores, y todo el mundo les llama así, o indistintamente como se le llama en la terminología aeronáutica, ovni o objeto volador no identificado. El tema ovni, por así decirlo, no es nuevo en Cuba. Ya desde la década de los 40, finales de la década de los 40, principios de la década de los 50, ya la prensa, la radio y después la televisión se manifestaba estos avistamientos que en distintos lugares del mundo se producían. He de notar el famoso caso del año 1952, en el 17 de julio para ser más exacto, en que un fotógrafo matancero logra lo que parece ser la primera fotografía de un objeto volante no identificado, Guillermo Zinke. La fotografía apareció en el periódico El Imparcial y se cree que es la primera fotografía ovni que se produce sobre el cielo cubano. En aquella época una gran cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados parecen haber tenido lugar sobre el territorio nacional, aunque la mayoría de ellos nunca fueron reportados por la prensa. Este es el caso de lo sucedido a Odilia Hernández y a José Álvarez, una noche de invierno de 1954, cuando se encontraban pescando en un punto de la costa norte, cercano a la playa de Guanabo. Un zumbido dentro de la cabeza muy especial que me hizo mirar hacia arriba. Cuando vi aquel objeto que aparentemente venía hacia nosotros, una cosa verde, podía haber pensado que era una estrella, pero no era una estrella. Siguió, y empecé a dar gritos para que las personas que estaban conmigo se fijaran igual que yo en lo que había visto. Pero al sentir los gritos de ellos, ya yo me dirijo a ella y me dice, mira. Y cuando me señalaba que miro efectivamente, y se hacía ya más ostensible el sonido, el zumbido parecido al de un trompo de esos de muchachos, con unas luces alrededor, que eran luces, yo no lo vi como chorros de candela, ni mucho menos, eran unas luces intermitentes, si se quieren, que iban desde verde, azuloso, amarillo intenso, casi llegando al rojo. También había rojo, sí, cuentas rojas. Esta cuestión, y en ese mismo momento, producto de los ruidos, era como un pájaro que se asusta o algo de eso, aquel objeto que era real, porque estaba bastante próximo, podemos decir que estaría a unos 100 metros, 100 y pico de metros, se veía bastante grande, bastante mayor, y se sentía, la presencia de algo allí, exactamente que estremecedora, Con la misma aquello aumentó el intercambio de las luces y demás, dando la impresión de como que estaba girando a mucha velocidad,
y en cuestión de segundos, no llegó a 5 o 10 segundos, se me perdió así subiendo, haciendo una parábola invertida hacia arriba. A principios del verano de ese mismo año de 1954, el hoy profesor de física Enrique Pérez Gutiérrez fue también testigo de un singular avistamiento a pleno día de un objeto volador no identificado, que cambiaría su vida y lo convertiría tiempo después en uno de los más importantes investigadores del fenómeno OVNI en nuestro país. Al mirar hacia el cielo, vemos al globo aerostático que cada tarde el Colegio Belín dejaba elevar para hacer las pruebas meteorológicas para el siguiente día. Ese globo aerostático se veía a una altura aproximadamente de unos 2.500 a 3.000 metros de altura, más o menos la altura de las nubes de tiempo de verano. Con una cestica abajo, donde llevaban los instrumentos. De pronto, mis compañeros y yo que estábamos mirando el globo, vimos acercarse en línea recta un objeto en forma de perla. Era de un color blanquecino, perlino, y ese objeto que irrumpió a gran velocidad se detuvo bruscamente y entonces me rodeó al globo como si fuese un perrito que me rodea un objeto. Estuvo largo rato. Llamamos a mi tío, que en aquel momento estaba trabajando en el portal haciendo arreglos de zapatos, y aproximadamente unas 5 personas fuimos testigos de aquella visión increíble, en un cielo azul donde se destacaba nítidamente todo lo que se veía. El objeto, en forma de perla blanquecina, dio otra vuelta. Y de pronto siguió con rumbo hacia el sur. ¿Qué fue lo que nos llamó poderosamente a la atención? La forma en que llegó y frenó bruscamente, y la forma en que volvió a partir bruscamente. Nosotros que estábamos acostumbrados como estudiantes a las características inerciales, sabíamos que todo cuerpo necesita de un tiempo para frenar y necesita de un tiempo para acelerar. Este objeto, que no era una luz, porque era en pleno día, a las 3 de la tarde, y que tenía toda la forma de un objeto sólido, este objeto se comportó como si no existiese la inercia. 3 días antes de fin de año, la mañana del 28 de diciembre, los vecinos de la ciudad de La Habana despertaban consternados ante la más increíble noticia escuchada en toda su historia. La Habana vivió horas de intensa emoción cuando se supo que en la ciudad deportiva había descendido un extraño aparato conocido como disco volador. La policía y los bomberos establecen rígida custodia del platillo mientras centenares de personas arriban al lugar. La expectación sigue en aumento cuando se riega por toda la República la extraordinaria noticia. Resulta ya imposible contener al público. La policía se decide al abordaje de la extraña nave interplanetaria. Llega el momento culminante cuando del mismo salen populares artistas de la televisión. Se trataba de revivir la tradicional broma del Día de los Santos Inocentes. Y en verdad que se logró el objetivo gracias al ingenio bromístico del cubano y a la rápida intervención de las autoridades, evitando que el público convirtiera en verdaderos marcianos a los ocupantes del engañoso platillo. En Cuba existen personas que aseguran haber tomado fotografías de ovnis y las muestran como evidencia de que el fenómeno es real y objetivamente existe. El año 57, yo estaba en la loma de Quecahual con una camarita Gorifly que tenía, porque yo estaba para tomar fotografías y había un señor de piel oscura bataqueando allí. Antes los contrataban, fue antes de la revolución. Entonces, yo miro hacia adelante y para la vuelta de la carretera que va hacia abajo, hacia el Bejucal,
veo un aparato que yo creí que era un dirigible, los americanos, pero después me di cuenta que no, porque se tambaleaba. Entonces yo le dije al viejito, mire para allá, no es un dirigible. Dice, niño, yo creo que no es un dirigible. Entonces yo le tomé 3 fotos, pero que entonces el viejito se asustó, porque cuando yo fui a cambiar para tomar la otra, se desapareció. Y el viejito salió corriendo, decía, espíritu, espíritu. Yo bajé, hecho un tiro tras él, pero me cansé de buscarlo en Santiago de la Vega. Yo no vi al viejito en Santiago de la Vega, sencillamente. En la mañana del 5 de julio de 1959, una treintena de niños exploradores, los llamados Boy Scouts, acampaban en la playita del Amor, en la bahía de Matanzas, sin imaginar que pronto serían testigos de uno de los más espectaculares sucesos relacionados con objetos voladores no identificados. Por primera vez en Cuba, muchos pudieron comprobar que los ovnis no siempre caían del cielo. Acampados cerca de la playita, vieron subir un objeto de las profundidades de la bahía, como a unos 200 metros del lugar en que se encontraba. La profundidad que hay en esa zona es de unos 20 metros y el objeto surgió de pronto como bamboleándose. Tomó como especie de equilibrio y de pronto se lanzó con una rapidez asombrosa hacia el cielo límpido, un cielo límpido, casi limpio de nubes. El objeto en segundos se perdió. El objeto también produjo toda una conmoción en lo que era la sociedad matancera, ¿no? Aquellos muchachos prácticamente fueron asediados por la prensa nacional y quedó en los anales de la ufología de nuestro país como un hecho de los más significativos. Durante los años 60 el tema OVNI prácticamente desaparece de las publicaciones nacionales. Y no será hasta 1975 que surja oficialmente el primer círculo de interés de comunicación con inteligencia extraterrestre y objetos voladores no identificados. Durante ese tiempo se realizaron conferencias, seminarios, entrenamiento metodológico para los miembros, que llegaron a ser 35 y que eran personas de intereses heterogéneos. Nuestro grupo, a pesar de la incomprensión que existía en el medio ambiente, a pesar de el poco apoyo oficial que nos prestaba la Academia de Ciencias, logró, sin embargo, algunos resultados. Se logró de que hubiera una mayor comprensión acerca de este tipo de fenómenos. Se logró también que cuando se preparaba los inicios del proyecto Intercosmos, se consultara con nuestro grupo acerca de algunas posibilidades de formas de vida fuera de nuestro planeta. Aquellos logros fueron sencillos, discretos, humildes, más bien logros ideológicos, en una época donde hablar del tema OVNI resultaba prohibitivo en cualquier país o en cualquier sistema político. A mediados de los años 80, el tema OVNI volvió a ocupar un importante lugar en la prensa nacional. A mediados del 85 se produjo el incidente que se le ha llamado el OVNI de Minsk, o sea, un avión de una compañía aérea soviética, Aeroflot, que durante un trayecto de un vuelo Moscú-Minsk se tropezó con un fenómeno de objetos voladores no identificados, el cual salió inclusive en nuestra prensa. Eso era poco usual en aquella época porque los soviéticos en aquella época todavía existía la Unión Soviética, informaban muy poco de este tipo de fenómenos, y fue la primera vez que salió un cable de prensa soviética que además se publicó en nuestra prensa aludiendo específicamente al encuentro de este fenómeno, a lo que dijeron los pilotos, a los pasajeros que lo habían visto, etc. Como resultado de eso se produjo un aluvión de cartas de lectores que escribían un servicio que tiene la revista Bohemia que se llama Bohemia Informa. Se vio entonces que había un interés popular en los ovnis y muchas personas empezaron a escribir a Bohemia en otros periódicos. Y a mí me pidieron, como editor científico que yo era en aquel momento de la revista, como colaborador,
me pidieron que hiciera un trabajo lo más amplio posible sobre el tema de los ovnis, recorriendo desde su inicio hasta su actualidad para dar satisfacción a las inquietudes de los lectores. Se publicó el trabajo, se llamaba El Fenómeno OVNI, tenía 6 páginas de la revista Bohemia, que es un espacio bastante grande. A partir de ahí se siguió viendo también porque se empezaron a sacar en los periódicos cubanos algunas secciones, como la famosa sección de Alberto Landa en el periódico Tribuna, donde durante mucho tiempo, todas las semanas, abordaba un tema diferente de la vida extraterrestre. Sin embargo, nunca se había dado un caso, y si se dio no apareció, que yo, por lo menos que yo lo conozca, en la prensa cubana, de encuentro cercano con un ovni o con un supuesto ovni en Cuba y que se hubiera publicado aquí en la prensa. Esto ocurrió, como tú sabes, a finales del año 95, en octubre, cuando se dio el caso famoso del ovni de Corrientes. Yo me encontraba cortando caña en maíz. Entonces fui a encender un cigarro y vi una nave que venía para abajo. Entonces, antes de llegar abajo, frenó y bajó suavemente. Entonces, cuando aterriza, veo que sale un hombre de ahí adentro camuflajeado. Entonces da la vuelta y se recuesta a la nave. Para mi idea, estaba hablando con el otro, pero yo no lo vi. Yo me supongo eso. Tuvo más o menos como 3 minutos, más o menos ahí. Entonces salió y dio la vuelta y cogió una hierba. Y entonces cuando vino para la nave, abrió la puerta, se metió en la nave, con la misma, metió una explosión de aire y se levantó. Y metió un chorro de candela azul y se perdió. Cuando la nave salió, yo vine al lugar y vi que había dejado unas huellas, aquí mismo donde yo estoy parado. Y de ahí, bueno, la policía me vio y me dijo que tenía 5 metros más 2 de ancho. No hacía ruido. Lo único que metió una presión de aire y se levantó el aparato. Y con la misma metió un chorro de candela y cogió el monte. No lo vi más. No era avión, ni helicóptero, ni nada de eso, porque yo estuve trabajando con los rusos y vi muchos aparatos allí. Y ninguno me parecía. Desde el día que aterrizó el aparato ese ahí, vaya, yo he sembrado ahí y no, vaya, la siembra no ha servido para nada. No sé si es que echaron algo o ya se ver. Mira qué curioso que en este lugar donde aterrizó la nave está más quemado que en ningún lado. No se trata esta vez de luces en el cielo, que podían confundirse con globosonda, con esto, con lo otro, sino que son avistamientos de los llamados encuentros cercanos de la tercera categoría, y digamos que lo único que falta en Cuba todavía para que este tipo de fenómenos se produzca con todos los detalles, aunque se ha producido en otras partes, es el de la abducción o el llamado secuestro de terrícolas por personas procedentes de otros mundos. El primo mío se perdió, pero yo no sé si tiene relaciones con las naves esas o no. Eso es lo que te puedo decir. Porque aquí en el pueblo la gente, después que la nave esa vino aquí, vaya, sacaron eso. La gente decía que puede haber sido la nave esa, que se lo habrán llevado, pero yo no puedo decir que sí, que fue la nave, porque yo no lo vi. Si fue buscado aquí, pero bien buscado. Y aquí cualquiera que se pierde ahí en el monte, el pueblo sale a buscarlo y sale el ejército también, porque fue un batallón lo que se metió para allá adentro, más el pueblo. Eso, mira, desde allá hasta por allá, a viaje, vara por vara, por ahí para allá.
Bueno, figúrate tú, esas cosas que dicen la gente, no, que a lo mejor se lo llevó la nave, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero yo en eso no creo. Eso está extraño. Un ejemplo que quizás demuestre mejor la posible existencia de abducciones en Cuba es lo narrado por Anicia Arias, quien afirma haber vivido una insólita y desagradable experiencia a finales del verano de 1990, 5 años antes de los sucesos de Torriente. Salí al patio, miré al cielo, vi una lucecita que se movía, parecida a un satélite, en dirección hacia el norte, cerca de la estrella polar. De pronto se detuvo, retrocedió, descendió, quedando estacionada a unos 500 metros de donde yo estaba parada y a unos 100 metros de altura del suelo. Allí pude precisar su forma. Era semi-ovalado, en forma de disco, la parte de arriba más abultada, en forma de cúpula, de un material muy parecido a un aluminio muy brillante, un aluminio encendido, que tenía en todo su entorno un halo de luz que delineaba bien su silueta. De repente, sin darme tiempo a nada, a una velocidad increíble, el objeto vino hacia mí, quedando aproximadamente a 5 metros de distancia de donde yo estaba. Yo quedo dentro de ese halo de luz, que es como una niebla. Pude ver que en la cúpula había algo que no preciso porque pierdo el conocimiento. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué tiempo pasó? Tampoco lo sé. Solo sé que cuando vuelvo a tener conocimiento estoy dentro de la casa. ¿Cómo llegué hasta allí? No lo sé, porque yo estaba en el patio. En la forma siguiente: aparezco dentro de la casa como el que cae de altura. Siento que las rodillas se me doblan y hago un esfuerzo muy grande en ponerme rígida para recuperarme y mantenerme en pie, cosa que consigo. Respiré muy profundo, me recuperé. Pude ver que estaba todo muy iluminado y que el objeto estaba detrás de mí en la puerta de la parte afuera. Siento un ruido que es como un zumbido muy agudo. Sé que está detrás de mí, pero sentí mucho miedo y no viré la cabeza de él. Continué para la sala, llamé a mi mamá y le dije: Mima, corre, levántate que hay una bola de candela que va a encender la casa. Continué y salí por la puerta del cuarto, buscando en el techo de la casa que estuviera encendida, porque el objeto parecía que estaba encendido, cosa que no era cierto. Verifiqué que no había nada encendido y entonces busqué en el espacio, en el cielo, y volví a ver el objeto que se alejaba, ya alto en el espacio, se alejaba hacia el norte, hacia donde mismo había venido, cerca de la estrella polar. Yo quedé en el patio. Cuando fui a caminar sentí que unas molestias, que los pies como que me pesaban mucho, sentía unos calambres que me subían por los pies hacia arriba como corriente, que subía por mis pies hacia arriba, y sentí un cansancio muy grande, muy agotador, un sueño muy grande. Entré, mi mamá me hacía preguntas, pero yo no le pude contestar, no pude hablar esa noche. Me acosté conforme estaba, con ropa y todo. Al día siguiente me levanté, pude apreciar que la luz me molestaba en los ojos y trataba de recordar, pero todavía estaba cansada y media atontada. Con mucha dificultad fui recordando lo sucedido. Pude ver en el patio las plantaciones, los árboles por donde había estado el objeto, que estaban mustios, y pude observar que al transcurrir los días fueron cambiando de color y se fueron secando hasta quedar completamente secos. ¿Qué sucedió durante todo ese tiempo en el que Anicia creyó haber perdido el conocimiento? Intentaremos saberlo mediante la regresión hipnótica, una condición psicológica inducida
para permitir el análisis de experiencias bloqueadas en una persona. Después me llevo. La lleva. Rubio, me acuerdo de la cara. ¿Me la puede escribir? El tipo como tal. Me tocaban los brazos, me apretaban la carne. Me tenían sentado. ¿No se podía parar? Asiento blanco. ¿Cómo era el interior de la nave? Pelón. Arriba. Y blanco. Y los asientos eran blancos. Cuando el proceso de regresión concluyó, Anicia parecía recordar con mayor claridad lo sucedido, afirmando haber sentido los pinchazos de agujas que le fueron introducidas en su mano derecha por aquellos seres a los que describió como muy rubios y de tamaño normal, pero de una extrema delgadez, los cuales tripulaban el objeto al que ella llamó nave. El 14 de diciembre de 1995, el pequeño pueblo de Guara vio rota su habitual tranquilidad cuando objetos voladores no identificados protagonizaron un encuentro cercano con los habitantes del lugar. Nosotros, la gente, empezaron a salir para la calle y a ver las cosas. Y nosotros, curiosos, niños, en fin, nos subimos arriba de la placa a ver a esa luz. Y era una luz grande así, amarilla, y con unas luces rojas chiquititas. Y entonces vimos que iba hacia dirección a la caña. Y entonces ahí paramos las dos, y ahí hacía un movimiento así. Y se iban para adelante y para atrás, y un movimiento así. Y parece que, no sé, que iban a coger muestras de wing o de la caña, no sé, o de la hoja de la caña. Algo de eso tendría que ser. ¿Y había ruido? No oímos ruido. ¿Ningún ruido? Ninguno. ¿Y salió mucha gente? ¿Mucha gente? El barrio entero. A la altura del wing ahí, a esa altura ahí, donde está el wing ahí estaban ellos ahí. A esa altura. A la altura de la caña ahí. Era una luz así, que iluminaba todo el cielo así. ¿Sobre qué hora fue? Sobre las 8, estaban las aventuras del Dragón Mambí. 7:30. Sí, por ahí. Y unos muchachos que estaban de guardia le tiraron un tiro en bengalas con unas escopetas, pero lo que hacía era extraer el metal y hacer una cosa así, como si estuviera tirándole tiro a algo y haciendo así como una luz grande, así. Estos testigos, en su mayoría gente sencilla, ajenas a hipótesis científicas y especulaciones de investigadores, en ningún momento intentaron interpretar el fenómeno, limitándose solo a describir lo sucedido, asegurando que nunca antes habían visto nada igual. Me encuentro una bola colorada que venía bajando así hacia abajo, de arriba para abajo, pero no muy alta, como con 8, 10 o 12 luces, no sé, pues nada conté, que me llamó la atención porque yo no la había visto nunca. No tenía ruido, un reflector como un arcoíris. Los avistamientos de ovnis no fueron solamente exclusivos de la localidad de Guara, sino que abarcaron amplias zonas del sur de La Habana, como lo demuestra lo sucedido en Camacho, un pequeño pueblecito en las afueras de Batabano. Como un aparato así, que tenía 4 luces arriba.
Pero 4 luces de impulso, porque alumbraba todo. Que la señora mía me decía que era una bengala, y pues no, la bengala no alumbra tanto, alumbra menos y no dura tanto rato. Atrás que se ve esta casa que se ve. Un campo de tiro, es una torre del campo de tiro. ¿Le dijeron que también le tiraron a algún soldado? ¿No? Como... Bueno, dicen que le tiraron, se sintieron los tiros. En aquellos momentos, a poca distancia de allí, Ricardo Conde Cala, más conocido como El Ñato, se convertía en el verdadero protagonista de aquellos sucesos, cuando, conduciendo su camión por la carretera que lleva al pueblo de Camacho, escuchó los gritos de aviso de sus compañeros que viajaban en la parte de atrás del vehículo. Mira un ovni, mira un disco, eso fue un platillo. Entonces yo me sorprendo y miro por la ventanilla del carro, y cuando veo aquel reflejo, aquella cosa, que era como un globo con una basecita abajo, con toda esa base iluminada completa. Entonces iba volando así a cerca del carro, eso sería aproximadamente las 8:30 de la noche, volando cerquita del carro así, tal vez a 50 metros aproximadamente, porque era bastante cerca, se veía, lo que no permitía ver más por la cantidad de iluminación que tenía. No tenía ningún ruido, no se sintió nada, un silencio total, y seguimos, él se mantiene ahí volando ahí al lado mío como 10 minutos, más o menos. Entonces, cuando ya vamos entrando al pueblecito de Camacho, es cuando se sienten los tiros, que yo digo, bueno, serán los tiros, será eso, que esa cosa que está tirando tiros, pero no, era que hay una unidad militar cerca. Entonces estaban tirando tiros ahí de la unidad, esas salían balas, se veía que salían balas traza, porque tenía la lucecita roja de la traza. Entonces al momento ya cuando pegan a tirar los disparos, eso, ya 15 segundos, 20 segundos ya cuando comienzan los disparos, otra cosa que no había corriente de ningún tipo. Entonces cuando ya pegan a tirar los disparos, ya eso se desaparece al momento, sin dejar huella ni nada. La oleada de avistamientos llegó también a Güines, unos 44 kilómetros al sureste de La Habana, donde profesores y alumnos de una secundaria básica quedaron atónitos ante lo acontecido aquella noche de diciembre de 1995. Estamos ahí y vimos una cosa muy extraña en el cielo, una luz muy intensa, en forma de platillo, y entonces de vez en cuando emitía ciertos colores, venía en el espacio, encendía, ascendía, volvía hacia atrás, hacia adelante, o sea, tenía movimientos en el espacio bastante irregulares, y un avión no hace nada de eso. Aparte, un avión emite sonido, producto de los mismos motores, las mismas turbinas, y eso no emitía ningún tipo de sonido. Pero de verdad que eso es impresionante. Es impresionante, de verdad que sí. Unos meses antes, en la misma zona, las hermanas Damaris e Iliana Méndez vivieron una de las más extrañas experiencias relacionadas con objetos voladores no identificados en Cuba y probablemente en el resto del mundo. El 11 de febrero de 1995, mi hermana y yo decidimos viajar de La Habana a Güines a pasarnos el día y dormir ahí, pasar una noche en una casa de nuestra propiedad que tenemos en Güines. Por razones ajenas a nuestra voluntad, comenzamos a sentir distintas manifestaciones y malestares que se manifestaban con inflamaciones en las manos, a mi madre le faltaba la respiración, una serie de sensaciones extrañas, y decidimos regresar a La Habana. A pesar de que varias amistades nuestras y conocidos nos alertaron de que era peligroso ya viajar tarde a La Habana, y sobre todo en esa carretera que es bastante desolada. A pesar de todo eso, salimos hacia la carretera que comunica La Habana con Güines, y estando estacionadas ahí en la carretera esa, yo veo que del cielo cae un objeto luminoso similar a una estrella cuando cae en una caída libre. De pronto ese objeto luminoso se detiene encima del horizonte, por encima del horizonte, y comienza a desplazarse en un movimiento rectilíneo uniforme en diagonal hacia la izquierda de donde estábamos nosotros situados. Cuando yo vi aquello,
Digo, no, te va, esto no puede ser una estrella, esto tiene que ser algo de lo que no estamos acostumbrados a ver. Este objeto luminoso se me asemejaba, ¿no?, su figura a un sombrero invertido, a un hongo. Este objeto se estaciona ya encima de unos pinos a una altura más o menos del suelo de 25 metros y por encima de unos 10 o 12 metros de la altura que tenían los pinos, y a unos 300 metros aproximadamente de distancia donde nosotros estábamos estacionados. En ese momento que yo tuve la certeza que estaba viendo algo normal, hubo un estado de, yo diría que de transmisión entre mi hermana y yo, nos agarramos de las manos, dijimos, estamos viendo algo raro, esto no es lo acostumbrado a ver, esto es un objeto raro, eso fue lo que pensamos en ese momento. De este objeto luminoso hacia nosotros viajaba un haz de luz mate, lo comunicaba de él hacia nosotros un haz de luz mate en forma de cono invertido, a través del cual comienzan a viajar imágenes similares al objeto luminoso que estaba estacionado, de una forma repetitiva, con aproximadamente entre 15 o 20 repeticiones de ese objeto, que va disminuyendo de tamaño de donde él comienza a emanar hacia nosotros. Este objeto luminoso no emitía sonido alguno, su luz era una luz constante, no una luz intermitente como la que emiten los aviones, y nosotros ante este fenómeno no sentimos ningún miedo, no sentimos temor, lo que sentimos fue una euforia, manifestación de alegría, de que estábamos convencidas de que estábamos presenciando algo espectacular, muy sensacional, y que éramos privilegiadas de presenciar un fenómeno de este tipo. Cerca del lugar se encontraba un señor que, ante las manifestaciones de júbilo, de euforia que demostrábamos mi hermana y yo, interviene a preguntarnos qué nos sucedía. En ese mismo momento, el fenómeno, ante la intervención de esta tercera persona, comienza a descender y se oculta detrás de un pinar. Nosotros conversamos después con ese señor y le preguntamos si él había visto un fenómeno similar al que habíamos visto, y nos dice que no, que él lo único que vio fue un halo luminoso. Y yo sí puedo decir que fue como una respuesta de ese objeto hacia nosotros, porque una vez que nosotros estábamos en pleno estado de euforia, de alegría, de un poco ante lo novedoso, fue que empezaron aquellas emisiones de luz hacia nosotros. Fue como una respuesta hacia un estado anímico de nosotras, yo diría que una forma de comunicación. Entre los tipos de seres que vienen en los ovnis, se reportan seres luminosos, seres que tienen tentáculos, seres metálicos, seres de distinto tipo, algunos que tienen características humanas, otros que parecen insectos, otros que son de tipos completamente diferentes. Pensé que era un avión que se iba a estrellar. Un ejemplo de encuentro con objetos voladores no identificados y sus tripulantes, también conocidos como EVE, o entidades biológicas extraterrestres, en Cuba, es lo sucedido a Samuel Rodolfo Barrera. La madrugada del 27 de noviembre de 1995, en el lugar donde trabajaba como custodio, en El Trigal, una barriada en las afueras de la ciudad de La Habana. Y ahí vi la parte esa, el aparato ese, el disco volador, flotando arriba de la nave del taller. Ya ahí no me pude mover para nada. Quedé como paralizado. El cuerpo mío estaba entumido de una manera que quedó prácticamente paralizado. Yo quería moverme, pero no podía. Entonces, a través de la ventana, vi todo el movimiento que hizo la nave. Inclusive después, entonces, que estaba flotando arriba de la nave del taller, bajó no, hizo así, como una curvatura, y entonces fue bajando lentamente, más o menos hasta el diámetro ese de ahí de la pista, y bajó en el mismo centro de la pista, pero quedó más o menos a medio metro flotando a medio metro de la pista. Yo me fijé a ver si tenía pata o tenía rueda o algo, pero no tenía nada, quedó flotando.
y más o menos al minuto, se abrió una compuerta que tenía la nave, que no la había visto, o aparentemente no se veía. Entonces bajó del piso hacia arriba. Entonces bajó como especie de un robot, más o menos de la figura de una persona, pero bueno, una especie de un robot. Entonces vino caminando hasta aquí, a la parte esta de aquí, después cruzó para allá. Cuando él llegó ahí, yo pensé que venía para acá, para la garita. Traté de moverme, de romper una ventana o algo, pero no me podía mover. Entonces con la misma, él giró y fue para allá, a donde estaban las partes esas de los hierros esos, los caterpillars, y se paró más o menos a 1 metro más o menos de la cerca. Entonces con la misma se paró recto en la cerca y empezó a mover la cabeza de un lado hacia otro, más o menos tuvo unos 12 o 15 minutos. Después entonces viró por donde mismo vino, fue hacia la nave, se cerró la puerta y entonces encendió, eran como, parecían unas turbinas, pero bueno, parecían turbinas, pero no sé si eran turbinas o no, eran como una luz fosforescente azulosa, como la llama de una cocina de gas, del color de la llama de una cocina de gas. Entonces se oía como un zumbido, no era ruido de motor ni nada de eso, era como un zumbido de muchas abejas, cuando hay un panal que hay muchas abejas, el zumbido, pero un poco agudo, más agudo que el ruido de las abejas. Entonces fue subiendo lentamente, cuando encendió las luces esas que tenía, fue subiendo lentamente, y cuando se puso a nivel de la nave del taller, en fracción de 1 segundo se desapareció. Aumentó las luces, eso aumentó la fuerza de las luces y se desapareció completamente. Ahí fue donde yo me pude mover. Y entonces inmediatamente cogí una hoja de papel que tenía ahí en la garita y la dibujé. La nave que yo vi fue semejante a esta. Y las luces que emitían en estos huecos o en estas turbinas que parecen ser turbinas, era una luz azulosa fosforescente, si acaso un poco más alargada, pero era semejante a esta. Ese ser que bajó de la nave tenía la forma de la cabeza, de esta forma, igual a esta forma, o parecía, se daba una semejanza casi igual a esta forma. Y en la parte de los ojos, tenía, o me pareció que tenía, un par de lentes de cámara fotográfica, pero era mucho más alto, como de 6 pies y pico de estatura, y tenía en su cuerpo un traje de color gris oscuro, muy brillante, y en la forma que él se movía, mecánicamente, me pareció que era un robot. ¿A dónde me llevará todo esto? No lo sé. Hay personas que dicen que son partidarias de que estos son fenómenos de psicología de masa, de que a raíz de que se publica la noticia del primer encuentro, personas ansiosas de darse a conocer o ansiosas de salir en la prensa empiezan a elaborar testimonios fraudulentos de que vieron un ovni. Otros dicen que es un fenómeno de histeria colectiva, que a la gente le da por ver ovni por donde quiera, y que bueno, el fenómeno también se transmitió en nuestro país. Yo digo, bueno, si es un fenómeno que se publica, que sucede en el mundo entero, nosotros vivimos en el mundo y realmente no creo que tengamos que estar ajenos a esas cosas. Existen lugares por los que los ovnis parecen manifestar cierta preferencia para repetir sus visitas. Lo
ocurrido en una escuela de matanzas nos hace sospechar que este lugar pudiera ser uno de ellos. Bueno, el 12 de septiembre de 1996, alrededor de la medianoche, estábamos aquí, Susana, Janet y yo acostados en esta cama. Ellas dos tenían su cabeza allá en la almohada y yo estaba acostado para acá, mirando las estrellas. Y entonces había mucha calma, mucha tranquilidad, todo el mundo estaba dormido en silencio. De pronto yo siento mucho aire, viene un aire, mucho aire, se iluminó toda esta hilera de aquí, se iluminó. Y sentimos un ruido como un zumbido. Y yo observo para arriba para ver de dónde venía la luz y el sonido. Y veo un objeto de forma alargada, con luces alrededor intermitentes, blancas y rojas, que pasaba por aquí, pero muy despacio. No podía haber sido ni un avión, ni un helicóptero, porque no podía haber pasado por ahí y tan despacio. Yo nunca he visto un avión y tan despacio, era muy despacio, pasando por aquí. No, miren, se veía delgada la parte de abajo redonda, con luces alrededor, rojas, blancas y azules, y el medio era plateado. Entonces, yo me quedé mirando y después así, y se metió por allá. Al día siguiente, por la noche, un grupo de niñas fueron a hacer baño. Y en ese instante sintieron ese viento y ese ruido y se asomaron por la ventana del baño para ver si eran ellos. Entonces, una de las que la vio dijo, sí, es el ovni que vimos ayer. Y empezaron a gritar y todas nosotros nos despertamos y fuimos para el baño. Y ahí empezamos a hablar de cómo que así mismo era, como nosotros habíamos visto el día anterior, y vinimos y recogimos todas las cosas de la cama y nos fuimos para el baño a dormir. Y el viento volvía y cuando nosotros nos callábamos y no hablábamos, empezaba el ruido y el aire. Y cuando nosotros empezábamos a hablar, se sentía nada más que la voz de nosotros. Y volvían y se caían en los pecheros, las sábanas y todo. Y teníamos mucho miedo. Y un helicóptero no era, porque eso no tenía ni aletas ni nada. Y el ruido de un helicóptero no se parecía en nada al del ovni, porque el ovni era como un zumbido. Y cuando se iluminó todos los beques, todas las niñas se bajaron de la cama, que era más temprano, y corrieron todo el mundo para allá, para el baño, y empezamos a intercambiar ideas, de niñas que lo habían visto otros días, empezamos a relacionar ideas, cosas que concretaban ideas que había ella. No sé, el ovni que yo había visto cuando era más pequeña, que era igual a él. Y ahí nos quedamos dormidos. Cuéntame esa historia. Bueno, cuando yo estaba en quinto grado, estaba en el baño de la recepción, allá adelante, y vinieron unas amiguitas mías diciendo, Darle corre el ovni. Eso fue cuando pasó por Cárdenas, tuvo el lío del ovni que pasaba. Subí hasta aquí esa escalera de abajo, y aquí encima de la terraza, como flotando en el aire estaba este mismo juguete ovalado, con las luces, era una luz blanca muy grande, una roja y una blanca. Y aquí tenía una blanca, de una blanca, resplandecían de luces blancas. Y subí las escaleras para acercarme mejor, pero lo vimos así. Y eso se convirtió en una luz y desapareció por allá. Yo aquí trataré de dibujarle lo que yo vi más o menos como yo pude apreciarlo. Era de esta manera. Y aquí tenía muchas luces. Estos focos eran las luces, que eran blancas, rojas y blancas, blancas y rojas. Voy a dibujar el objeto desde el ángulo en que yo lo vi, es decir, su parte inferior. Bueno, era redondo, con luces alrededor, en rojas, azules, blancas, y así se repetían los colores. En el medio era con unas raíces así como si fuera así, y plateado así, y que iluminaba todo hacia adentro. Estos no son ni mucho menos los únicos testimonios de incidentes relacionados con objetos voladores no identificados ocurridos en Cuba. Nuevos reportes de avistamientos ovnis sobre territorio nacional recorren con frecuencia y a modo informal los círculos de personas interesadas en el tema. Y aunque de momento este documental termina, prometemos que seguiremos informando.